Buenas tardes a una sesión más de nuestro ciclo de la facultad de Hablemos de los Clásicos. Y en esta ocasión vamos a tornar nuestra mirada hacia Asia y en concreto hacia Japón. Y vamos a dar la bienvenida al profesor Carlos Rubio, que nos va a hablar de uno de los grandes autores del modernismo de la literatura japonesa, Natsume Soseki, ¿de acuerdo? En nombre del decano quiero agradecer vuestra presencia, vuestra asistencia a este acto. Lamentablemente me acaba de comunicar el decano José Antonio Pérez Tapias que se le ha surgido un problema en el rectorado y no va a poder estar con nosotros, al menos al principio, y ruego excusen su ausencia en el inicio de este evento. Quiero primero agradecer a Carlos Rubio porque amablemente ha aceptado la invitación de impartir esta conferencia en nuestra facultad. Y sé por fuentes fidedignas que ha estado bastante ocupado en estas fechas, en marzo, y por lo tanto mi agradecimiento es doble. Quiero agradecer también a la vicedecana de Actividades Culturales, Ana Gallego, que apostó desde el principio por este evento, por esta conferencia, y hizo posible que se incluyera dentro de este ciclo que tanta tradición tiene en nuestra facultad. En este sentido, creemos que el calibre y la relevancia del novelista y poeta que nos ocupa bien merece el calificativo de clásico, no solo porque se cumplen 150 años de su nacimiento, que es lo que conmemoramos, sino porque quizá junto a Mori Ogai, quizá es la figura más prominente del modernismo nipón en lo que se refiere a prosa, al menos. Voy a hablar brevísimamente sobre la literatura japonesa y en el contexto en el que nos ocupa, antes de pasar a proceder a presentar al conferenciante de esta mañana. Natsume Soseki, el gran novelista japonés de la era Meiji, muy querido en su país natal, pero prácticamente desconocido en el resto del mundo. Esa ha sido la realidad durante el siglo XX. Pero es que hasta no hace mucho el público en general poco o nada sabía sobre las letras niponas. A los amantes de la literatura universal quizás les sonaran nombres como Oe Kenzaburo o Kawabata Yasunari, gracias a sendos premios Nobel, y quizás en ciclos más frikis, quizás Mishima Yukio, famoso por su actitud crítica hacia la sociedad japonesa de su tiempo, y sobre todo por el seppuku, o más conocido en Occidente como harakiri, que se infligió al no poder convencer a los militares de que le dieran un golpe de estado para devolver al emperador el poder perdido. Y poco más. Grandes nombres de la literatura japonesa del siglo XIX y XX, como Akutagawa Ryunosuke, Shimazaki Toson, Tanizaki Junichiro, Nagai Kafu, Shiga Naoya, Abe Kobo, Murakami Ryu, Ogawa Yoko, Endo Shusaku. Por cierto, su novela Chinmoku, Silencio, ha sido llevada recientemente al cine por Martin Scorsese, y un largo etcétera. No habían cruzado hasta ahora los mares para llegar a nuestras costas, en una especie de sakoku, en este caso español, ¿no?, por nuestra parte, de aislamiento nacional respecto a la literatura japonesa. Como se dice en japonés, okage-sama de, afortunadamente, con el advenimiento del nuevo milenio, el panorama ha cambiado considerablemente. Ya en agosto del 2011 leímos en una sección cultural del periódico La Vanguardia que la literatura japonesa vive un boom en España. Ahora, en el año 2017, este boom no solo pervive, sino que ha tomado, si cabe, mayor ímpetu. Este auge se debe en parte al genuino y creciente interés por manifestaciones de la cultura nipona en general, como el manga, el anime, la comida, el cine, el arte, la moda, así como la fama mundial que ha adquirido autores japoneses contemporáneos como Murakami Haruki o Yoshimoto Banana, auténticos embajadores de su país natal a través de la literatura. Gracias a esta nueva ola de ávido interés por la cultura y literatura japonesas, están llegando por fin a nuestro país excelentes traducciones de los grandes autores japoneses de nuestro tiempo,
Y en este sentido merece una mención especial nuestro invitado de hoy. En este contexto, Natsume Soseki debe ocupar, y de hecho así está siendo, un lugar preponderante, quizás en parte debido a que Murakami Haruki declarara en alguna ocasión su favoritismo por este autor. En el contexto español, de haber solo 2 novelas traducidas a esta lengua a final del siglo XX, concretamente Mon, La puerta, en 1991, y Yo, el gato, Waga Haiwa Neko de Haru, en 1999, hemos pasado a contar con 15 títulos hasta la fecha, entre ellas su obra cumbre, Kokoro, traducida por nuestro invitado también en Gredos, en el 2003, de cuya copia tenemos aquí, que he tenido que traer de la biblioteca, se me ha olvidado traer desde mi casa. Dice el proverbio japonés, Osoku tomo nasazaru ni masaru. Podríamos traducirlo como más vale tarde que nunca, o nunca es tarde si la dicha es buena. Y esta dicha ha llegado por fin para Soseki, el insigne y a la vez popular novelista que marcó una época en las letras niponas y que hoy traemos aquí de la mano de Carlos Rubio, a quien voy a pasar a presentar brevemente. En su página web, Carlos Rubio se define a sí mismo como viajero y un mal poeta. Estamos de acuerdo en que es un hombre de mundo, habiendo visitado y residido en países tan diversos como México, Estados Unidos, Irak, Corea del Sur o Japón, y con breves salidas o visitas a Irlanda y a Alemania. Sin embargo, para mí, más que mal poeta, yo lo definiría como un gran narrador y un excelente divulgador. Por fortuna para nosotros, ambas cosas las ha puesto al servicio de la traducción literaria japonesa, y gracias a su labor, ahora podemos tener en nuestras bibliotecas las más finas obras en un castellano exquisito. Su vínculo con Japón se inició en Berkeley. Al caer en sus manos algunas novelas de Kawabata Yasunari y Mishima Yukio. Pero su gran inmersión en la cultura japonesa, se produjo entre 1986 y 1991, periodo en el que estuvo de profesor invitado en la Universidad de Tokio, la más prestigiosa universidad pública del país. Su relación con Japón no fue solo académica, sino también vital. Al contraer matrimonio con una japonesa, lo que le permitió adentrarse en los entresijos culturales y entramados sociales de la compleja sociedad nipona. Hoy día sus vidas se separaron, pero los frutos de aquella relación perviven en sus hijas y en su obra. Dejando de lado su faceta de profesor de lengua y literatura españolas, que no nos ocupa en esta conferencia, también ejerció durante bastantes años en diversas instituciones superiores de territorio español. Su gran incursión en la letra japonesa se produjo con la traducción del Kokoro en 2003, tras obtener un puesto de profesor de literatura y lengua japonesas en el CES Felipe II de Aranjuez, dependiente de la Complutense de Madrid, en el año 2000. En su faceta docente también imparte docencia en Casa Asia desde 2009 y en la Fundación Japón desde 2014, y es muy reclamado en todo el territorio nacional para impartir cursos, talleres, seminarios y conferencias. Pero Carlos Rubio es conocido y valorado sobre todo por su faceta de traductor y divulgador de la literatura y cultura japonesas. A Kokoro le han seguido libros tan celebrados como Claves y textos de la literatura japonesa, publicado en 2007, y El Japón de Haruki Murakami, del 2012, y creo que se me escapa alguno por ahí, me parece, pero bueno. Además, tiene en su haber una treintena de obras entre traducciones individuales y en colaboración, ediciones y coediciones, así como numerosas introducciones. La más reciente cosecha la tenemos aquí, Taiheiki, La Gran Pacificación, publicada por Trota, editada por él y traducida junto con Yano Akikazu y Hirota Twigi. Perdonad que utilice el apellido primero en japonés y el nombre después, que es la forma clásica de nombrar a los en Japón. Gracias a esta incesante labor de difusión y de, como se dice en japonés, hashiwatashi, mediación, puente, entre España y Japón,
En diciembre de 2011 le fue concedida la medalla del Mérito Cultural del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, así como la Orden del Sol Naciente de la Casa Imperial Japonesa en marzo de 2014. Bueno, y con estos credenciales ha venido a nuestra facultad, ha tenido a bien venir a nuestra facultad el presentador de hoy, el comunicador de hoy, Carlos Rubio, para hablarnos de un clásico, Natsume Soseki. Te doy las gracias de nuevo y te cedo la palabra, y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Yoroshiku onegai shimasu. Pues muchas gracias a Ignacio por su trabajada y cariñosa presentación, y a Ignacio como vicedecano por haber impulsado esta iniciativa, al decanato de esta facultad por ayudar a promover el amor por la cultura japonesa, y estoy seguro que los 800.000 kamis y budas os lo premiarán, si no en esta vida, en las siguientes que tengáis. Y gracias a todos vosotros por estar aquí, compartir esta hora dura previa a la comida para oír a un señor con cara de aburrido, pero que intentará no serlo, para que se os haga lo más corta posible este rato. Es un placer siempre volver a Granada y estar en esta aula santificada por la presencia de esas fotografías del gran poeta y por el nombre del mismo poeta, ¿no? Acabaremos seguramente con una poesía en honor a esta circunstancia. Bueno, el vicedecano ha dicho algo muy cierto, de que mi amor, que me gusta emplear mucho esa palabra, por la cultura japonesa empezó cuando yo era un estudiante de la edad aproximada de la mayor parte de vosotros, en los años 70, en Estados Unidos, donde me llevó, gracias a una beca, la posibilidad de hacer el doctorado en la Universidad de California de Berkeley, y allí conocí a estudiantes japoneses, estudiantes como yo, de los que me hice amigos, los cuales, al saber que me gustaba leer, me regalaban libros de literatos japoneses que entonces estaban de moda. Kawabata, que lo ha mencionado, Mishima, como no, y otro que no ha mencionado el vicedecano, pero que también lo tengo como un tesoro, un librito que era Kokoro, en inglés, la traducción de McLennan. Lo leí entonces, en los años 70, y dije, cuando acabé ese libro tan poético y tan intenso, dije, esta cultura la quiero conocer realmente. Entonces ese libro, Kokoro, que tuve la suerte después de traducir, 30 años después, fue yo creo que una semilla que me pusieron ahí para la cultura japonesa. La vida me llevó por otros derroteros en esos momentos, pero cumplí ese deseo 10 años después, cuando me vi en Japón trabajando y viviendo en Japón durante 5 años. Y siempre cuento esto también. Hay otro libro que también es responsable de mi amor por la cultura japonesa, pero no lo voy a decir ahora. Quizás en otra ocasión lo cuente, qué libro era. No era de un literato. Bueno, cuando el vicedecano me propuso que le presentara varios títulos para esta charla, pues le di varios y él escogió este, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Lo escogiste, verdad? Sí. Puede que fuera yo. Porque pensamos los dos de que parece un título un poco atractivo, y como en estas lides tan minoritarias de temas japoneses hay que conseguir un número de estudiantes que justifique un poco tu presencia, pues vamos a buscar este título de Topless. Y lo pusimos, ¿no? Ahora, y después dije yo, creo que me he pasado, porque ahora tengo que buscar la razón de por qué di ese título, ¿no? Y entonces tuve que pensar y va a salir lo que voy a contaros. Pero estoy muy contento, porque yo he dado conferencias en donde muchas veces así un poco académicas, universitarias, en donde el número medio era entre 10 y 20, ¿no? Pero aquí veo que casi sois 30, así que estoy muy contento de que este objetivo nuestro se ha cumplido, ¿no? Y siempre que hablo de esto de los títulos sugerentes, me acuerdo de una anécdota que me contó mi amigo y colega cuando yo estaba en Tokio, Fernando Sánchez Dragó, a lo mejor lo suena el nombre, que me contó una vez, él era así muy divertido para hablar, decía, cuando yo era periodista en Kenia, volví a Madrid a dar una conferencia, creo que me dijo que en el Círculo de Bellas Artes,
y me dijo, y era un miércoles y un día de partido de fútbol de no sé qué, de la Copa de Europa entonces o lo que fuera, y temíamos de que no hubiera casi nadie, porque era una conferencia sobre Kenia, un país que a mucha gente no le interesaba, ¿no? Y más ese día. Y me sorprendí cuando al llegar, me contó, la sala estaba llena. Entonces, cuando me pusieron el papel delante, el anuncio de la conferencia, resulta que la secretaria encargada de escribir el título de la conferencia se había confundido. Y en lugar de poner, como es el título de que tenía él preparado, entre las sabanas de Kenia, había puesto la secretaria entre las sábanas de Kenia. Con lo cual la gente esperaba algo que no era, ¿no? Y dijo, pues mira, qué buena idea la de aquella confusión, ¿no? Siempre cuento eso como lo importante que es un título para que la gente venga y lo importante que es una portada de un libro para que la gente lo lea. Y esto me lleva también a comentar de que, por desgracia, la portada de Kokoro, de este libro de Gredos, no es muy atractiva, como veis, es seria, académica. Y después, sin embargo, ha sido reeditado por la editorial RBA, que fue la que compró a Gredos, y ha reaparecido en visión en portadas más atractivas, donde, cómo no, se ve a una geisha enseñando la nuca, ¿no? Que es la imagen, es el icono de atracción ya muy manido, ¿no? Así que las portadas y los títulos son importantes. Pero qué bien que sea así, porque fíjense que en la cultura japonesa hay algo muy curioso sobre esto, y es que una cultura como la japonesa, donde tan importante es lo de fuera, yo siempre digo que la sustancia es el envoltorio, y el envoltorio la sustancia para los japoneses. Así que portadas y títulos a veces son muy valorados en esta cultura. Bueno, pues vamos allá, que ya me he entretenido más de lo que yo quisiera. Como decía antes, bueno, ahí está una edición del Kokoro que yo leí en inglés, y la universidad donde yo tuve la suerte de leer ese libro, hace ya muchos años, casi 40 nada menos, fíjense, y escenas de una película que todavía se ve, yo de vez en cuando la veo para refrescar mi japonés y para sumergirme en Kokoro, que es esta de Kon Ichikawa, ¿no? Bastante, aunque se suprimen algunas escenas, pero es muy interesante, ¿no? De la vida de este protagonista atormentado, de la cual quizás hablemos un poquito después, de Kokoro, ¿no? Pues ahí tienen el topless, ¿qué les parece? De la época, además en colorines, una japonesa con el gesto picante enseñando sus senos. Bueno, pues la he buscado porque tengo que decir qué senos son los que dan título a esta charla. Y siento decepcionarlos, ¿no? Porque son palabras un poquito difíciles, pero son palabras, los dos senos de Soseki, transfigurado en esta juguetona jovencita, en una época en que enseñar los senos no estaba, y esto es interesante, no estaba tabuizado por la moralidad cristiana. Entonces lo enseña con inocencia completa, ¿no? En esa época, ¿no? Antes de que Japón absorbiera a regañadientes la moralidad cristiana, sobre todo protestante, en el último tercio del siglo XIX. Bueno, pues estas dos hermosas turgencias femeninas, yo las he dado los feos nombres de, ahí lo ven ustedes, individualismo y desasimiento. Me parecía menos fuerte que desarraigo, que era lo que inicial había planeado, ¿no? Vamos a explicar en qué consisten estas dos flores, que son flores de tonos un poco sombríos en el contexto social que vamos a explicar ahora, pero flores ciertamente sombrías que van a dar lugar a frutos espléndidos, que es la obra de Natsume Soseki, sus 14 novelas que escribió. Importa, por tanto, antes de abordar esos frutos, comentar el caldo de cultivo en el que florecieron estos dos senos. Y eso nos lleva, cómo no, a hablar del clima en el que crecieron, y es la llamada era
de Meiji, que es ese periodo, cuyas fechas están ahí puestas, que si se fijan bien coincide casi exactamente con el tiempo en que vivió el escritor hoy presentado, Natsume Soseki. No podemos entender a Soseki si no hablamos un poquito nada más de ese periodo tan terriblemente trascendental para el Japón de hoy, la era de Meiji. Seguramente que muchos saben ya, ¿no?, lo que esta era significó para Japón. Yo voy a decir solamente, voy a dar 4 esbozos, 4 o 5, sí, esbozos históricos muy rápidos, ¿no? Japón moderno nace en esa fecha, cuando empieza la época de Meiji, el año 68. Todos los que estudiéis temas japoneses, esta fecha tenéis que conocerla muy bien. Es como, no sé, muy importante. 1868. Crece de niño, pero un niño atropellado, casi pisoteado, no tanto, por las potencias colonialistas a través de los famosos tratados desiguales, manifiestamente injustos, pero que se aprovechaban de la superioridad, sobre todo militar, que tenían estas potencias contra Japón, que no podía hacer nada. Y ese estado dura casi 15 a 20 años, hasta que se revisan esos tratados en 1888, creo, ¿no? Y después, este niño, este Japón moderno, se hace un adolescente fuerte, tan fuerte, en efecto, que va a ganar una guerra contra China en el año 95, el siglo XIX, y va a anexionar a Taiwán poco después. El adolescente se convierte en un joven gallito, agresor, que nada menos que tira de las barbas y pisotea a una potencia colonialista como Rusia, ganándole la guerra de 1905, un hecho que impactó en el mundo occidental, ¿no? País que era feudal 30 años antes, de repente gana una potencia en una batalla naval. Y este joven crece, se hace agresor, hasta el punto de que invade naciones de su entorno, va a anexionar Corea en 1910 y se va a expandir por el norte de China, la llamada Manchuria, entonces en 1914, que es poco antes de que muriera Soseki. Y no les cuento lo que sigue después. Después de esa luna de miel de la era Taisho, en los años 20, Japón en los 30 retoma una carrera armamentística que le va a llevar pues a invadir Filipinas, Singapur, a incendiar el Pacífico, a enfrentar a Estados Unidos y después, como saben, a ser humillado en una guerra mundial. Y humillado, yo creo que más todavía, por la presencia militar en su suelo, Estados Unidos, en los años 50. Una presencia que, aunque no tan humillante, sigue todavía a través de consumo masivo de Coca-Cola y de hamburguesas de McDonald's, ¿no? Pero de eso no hablamos, porque ya Soseki lleva mucho tiempo muerto. Hablamos de esa época de Japón, de esos años, ¿no? No se entiende, como digo, la obra de Soseki ni la naturaleza de ese topless sin hablar de las reformas de Meiji. La época de Meiji supone el desmantelamiento del viejo sistema japonés social y sobre todo un cambio radical en los valores. Y eso, teniendo en cuenta eso, no es extraño que frases como esta que voy a decir de la novela de Soseki, o Soseki vivió la disgregación del ser japonés, o Soseki representa la pérdida del orden viejo, del viejo orden social, sean verdad. Entendiendo lo que representó ese desmantelamiento, apreciaremos la obra de Soseki. Al principio, las reformas apuntaban a lo tecnológico, sobre todo a lo armamentístico, porque Japón, a diferencia de China, quería defenderse de las potencias y quería tratarles de igual a igual.
Pero muy pronto esas reformas apuntaron también a otros aspectos, lo jurídico, lo administrativo, las artes, lo social. Y Japón decidió invocar como norma de cambio lo que ya el país había hecho, fíjense, 15 siglos antes, cuando en el siglo V y VI Japón había asimilado la cultura china, en donde los cambios no solamente eran a tecnologías, sino era comprender la cultura de los chinos. Entonces ahora Japón va a transferir ese modelo de aprendizaje con un objetivo distinto: aprender, conocer, absorber la cultura de Occidente. No se trataba de aprender, como digo, de construir telégrafos o ferrocarriles o periódicos o a usar tenedores en la mesa o sillas en las casas. Se trataba de aprender cómo eran los occidentales. Y para eso, aparte de las misiones japonesas que fueron a aprender a Occidente, se recibió a muchos extranjeros, lo llaman oyatoi, expertos, que venían a enseñar a los japoneses a cómo funcionaban las cosas o a enseñarles lenguas extranjeras. Y de ese aprendizaje se derivó la moda, una moda alocada en los primeros 20 años de Meiji, de aprender todo. Y a partir de ahí, pues hubo también excesos, que voy a comentar. Pero cuando se dice el Japón moderno, Japón se modernizó, entiendan de que modernizarse era interpretar qué era Occidente para los japoneses. Es un término muy relativo, por tanto, ¿no? Saben que la época de Meiji, la transformación de Meiji la realizaron samuráis de los niveles medios y bajos, lo sabrán por historia. Y también quiero incidir en este hecho de que, a pesar de las leyes continuas que había para que se reformaran las costumbres, se abolieran privilegios y sistemas de clases seculares, una cosa era legislar, relativamente fácil, y otra cosa muy distinta era cambiar la forma de pensar de la gente. Eso tardaba mucho tiempo, mucho tiempo. Un ejemplo que se me ocurre ahora: saben ustedes que Lincoln, el presidente americano, que suprimió la esclavitud y decretó la igualdad ante la ley de negros y blancos en Estados Unidos poco antes de la época de Meiji, pues eso fue un golpe de firma. Venga, los negros ya son libres, ¿no? Pero sabían que hasta el año 1968, más de 100 años después, estaba prohibido en muchos estados norteamericanos el matrimonio de un blanco y un negro. O sea, fíjense, todavía esto pervivía en las leyes, y no digamos en la mentalidad racista de muchos americanos hasta mediados del siglo XX, ¿no? El Ku Klux Klan y todas estas cosas, ¿no? O sea, que esto es un ejemplo que traigo a cuento de que una cosa es cambiar las leyes, otra cosa es cambiar la mentalidad. De las dificultades de operarse el cambio más grandes que podíamos identificar es la del sistema de clases. Tenían los japoneses en la época premoderna clases muy jerárquicamente diferentes, y ahora, cuando llega Meiji, en 1975 o 74, se va a abolir el sistema de clases, se suprimen los privilegios de los samuráis de niveles altos pasan a ser el funcionariado alto del nuevo gobierno, y los niveles medios y bajos pasan a ser englobados en una denominación que era gente llana, que era en japonés heimin, ¿no? Gente llana. Pero bueno, la retórica confuciana decía que había 4 niveles de clases, pero la realidad es que había muchas ramificaciones y grupos que estaban fuera de esos 4 grupos, entre ellos unas personas que tenían su corazoncito también, que eran los parias, descastados, que eran los burakumin, que vivían marginados, y estos también se los va a integrar en la nueva sociedad igualitarista de Meiji, y se los va a llamar con el nombre tan bonito pero tan discriminatorio y cruel de Shinheimin, nuevos ciudadanos llanos, ¿no? Con lo cual se estaba dando un nombre a la discriminación, ¿no?
Y por fin va a haber insólitas libertades en el nuevo Japón. Por ejemplo, fíjense, cambiarse de domicilio, asumir apellidos los plebeyos, un privilegio solamente al alcance de los samuráis entonces, poder vestir del color que quisieran, elegir el oficio que quisieran. Hace poco que di una conferencia sobre la época Heian, no tiene nada que ver, ¿no? El siglo XI, comentaba de que hasta en los abanicos que usaban, como saben en Japón, los abanicos es cosa de hombres y de mujeres, más que de hombres tal vez, hasta el número de varillas o pliegues de un abanico dependía del grado, del rango cortesano que tenías. Si eras de los niveles primero, segundo, tercero, tenías 25 varillas en el abanico. Si eras del nivel cuarto y quinto, tenías 23. Y los plebeyos tenían abanicos sin pliegues, ¿no? Sin varillas, más planos, ¿no? O sea, estaba reglamentado hasta eso, hasta la época de Meiji. Y ahora de repente el gobierno dice, no, eso se acabó, todos iguales. Pero la mentalidad seguía. Cuando queremos entender la maravillosa cortesía japonesa de hoy día y nos asombramos de la importancia de las formas ritualizadas de los japoneses, tenemos que entender ese trasfondo histórico premoderno del Japón. Lo importante que para ellos era el ser consciente de su rango y actuar en consecuencia, con formas de comportamiento, de lenguaje, acordes con su nivel social. Y eso todavía pervive, y la cortesía japonesa actual lo traduce de una forma o de otra. Pues bien, la época de Meiji se caracterizó a nivel de gobierno por la profusión de eslóganes, lemas que el gobierno lanzaba para inculcar en las personas este igualitarismo que era marca de modernidad, ¿eh? También ellos se sabían observados por el otro con mayúscula, que era Occidente, ¿no? Occidente, que decía que era un país feudal. Entonces los japoneses el gobierno japonés quería quitarse esa etiqueta de feudalismo y de atraso de todas las formas posibles. Entonces eslóganes como este de Rishin Shusei, que es avanzar en el mundo o sobresalir, evolucionar a través del esfuerzo de cada uno individual, era uno de los más llamativos, porque pretendía romper formas de pensar anticuadas en donde la persona, fíjense que hasta la palabra individuo no existía en el japonés premoderno. Fue, como muchos términos, acuñados en contacto con realidades sociales que vinieran de Occidente. Entre ellas la conciencia individual, el derecho a expresarse según tu conciencia individual y no según tu pertenencia a una clase social. Esto es lo que pretendía este eslogan, ¿no? Que la gente pensara en términos de sí mismo. Era un concepto exótico, casi diría yo de otro planeta para los japoneses entonces, pero poco a poco va a ir calando. Y este calado va a ser simultáneo con realidades económicas y sociales. Por ejemplo, la industrialización acelerada que Japón acomete en la segunda mitad de la época de Meiji y que provoca un éxodo masivo rural a las ciudades. Japón en esa época, en el año 1900, tenía unos 50-60 millones de habitantes, me parece, ¿no? Y Tokio, la antigua Edo, quizás ya cerca de 2 millones. Un crecimiento descomunal 20 años antes. Este éxodo masivo, esta industrialización, provocó que en las ciudades japonesas más importantes, de más de 1 millón, que podía haber media docena o más, el fenómeno de ruptura, el fenómeno de fragmentación de viejas lealtades religiosas y comunitarias, ¿no? Al cambiar de residencia, ¿no? Y al cambiar los nuevos valores. Y eso a su vez provocó desarraigo entre las personas, sobre todo entre las clases urbanas, que eran más abiertas por vivir en las ciudades a las nuevas ideas occidentales. Y provocó un profundo sentido de orfandad espiritual. Y esta palabra la vamos a emplear aquí varias veces, orfandad espiritual, en muchos japoneses especialmente sensibles. Provocó convulsiones espirituales
Y si no entendemos a causa de qué eran, no entendemos ni valoramos la novela de Soseki en su parte final, sobre todo. Sus personajes son huérfanos, sin asideros espirituales a que agarrarse a causa de esta dicotomía entre Oriente y Occidente, entre tradición y modernidad. Y también provocó suicidios, ¿no? Un hecho que, como saben, en Japón no estaba tabuizado por la religión. Cuando a veces se pregunta por qué tantos japoneses escritores se suicidan, ¿no? Pues hay múltiples razones para contestar, pero no cabe duda de que una de ellas es en estas personas especialmente sensibles a los cambios sociales, pues una causa es este sentido de soledad, de aislamiento y de perplejidad, entre una tradición que se derrumbaba bajo sus pies y esta inquietud borrosa, como decía Soseki también, y decía Akutagawa, que les rodeaba, ¿no? Esta incertidumbre de a qué agarrarse. Y pues la salida más fácil era irse por la puerta de atrás, como hicieron muchos escritores de la época de Soseki. Soseki no se suicidó, pero creo que no le faltó mucho. Y bueno, lo diremos después, no adelantemos acontecimientos. Yo comparo esta ruptura, lo comparo al impacto de trenes, el Oriente Express y el Occidente Express, Asia y la cultura occidental, que impactan sus valores opuestos y que las víctimas, unos muertos y otros accidentados de por vida o con lesiones, van a ser los japoneses sensibles a esta dislocación, a esta fragmentación de los grupos y esta inseguridad espiritual que tenían, ¿no? Víctimas de este golpe. Y yo creo que todavía Soseki para muchos japoneses evoca el conflicto latente en el Japón de hoy entre modernidad y tradición, que creo que es una lid todavía en curso. Ahí tenéis, por ejemplo, pues una relación de los nuevos valores a los que los japoneses querían asirse, agarrarse para no perder el contacto con el suelo. Valores que eran, como digo, exóticos, o sea, nuevos, desconocidos, casi diría yo que peligrosos antes y denostados antes por la propaganda oficial del gobierno aislacionista premoderno japonés. Por ejemplo, un concepto que nos suena tan normal para nosotros y que hemos logrado a base de revoluciones y de mucha sangre y de muchos años, que es el de derechos humanos. No existía en Japón tal cosa, ahora lo conocen ya y lo reclaman, ¿no? El libre comercio, no digamos la libertad de residencia que he dicho antes, la moral cristiana que van a asumir a través de que por fin el cristianismo deja de ser, entre comillas, secta depravada y es legitimado por el gobierno Tokugawa, ¿no? Y los nuevos tabúes pues empiezan a dominar en la sociedad japonesa, que antes no existían, ¿no? El concubinato, la poligamia, la esclavitud infantil, que estaban a la orden del día, la homosexualidad, el infanticidio. Esta cosa ahora ya se mira con malos ojos porque a la mirada de Occidente, a la mirada escrutadora de Occidente, esto es inmoral. Y el japonés se avergüenza, se tapa su desnudez. Conciencia individual, dignidad de la mujer, libertad política, ambición personal. Ambición personal era un concepto peligroso en la moral neoconfuciana de la época de Edo, de Tokugawa. Ahora ya no, ahora el gobierno la estimula. El amor romántico, no digamos, ¿no? Fíjense, en la época de Meiji había una palabra que creo que sale en el Kokoro, que es rabureta. ¿Conoces lo que es rabureta? Rabureta es una palabra japonesa de formación del inglés love letter, que es carta de amor. Los japoneses, cuando ven este concepto de las novelas inglesas que traducen, love letter, no tienen palabra japonesa para traducirlo y emplean la palabra inglesa y lo pronuncian a la japonesa, arabureta. Todavía hoy no se dice ya mucho esta palabra, pero designa una realidad nueva.
Claro que en Japón había escritos de amor, por supuesto, muy antiguos en la época y maravillosos, pero no como el amor romántico, no expresado directamente, como en una carta romántica, donde dicen frases de te quiero, te echo de menos. Los japoneses expresaban el amor como todo, siempre de forma indirecta, sinuosa, a través de metáforas de naturaleza, nunca directamente. Entonces se encuentran con que hay una forma distinta de expresar los sentimientos, que se llama el amor romántico. Y emplean la palabra correspondiente. Y un concepto muy interesante para la novela, la voz neutra del narrador. Esto va a ser duro, la voz neutra. Ellos antes no, el narrador estaba adscrito a un grupo social y era portavoz de su conciencia social. Ahora no, el narrador de la novela realista tiene que ser imparcial. Esto también es una innovación importante que Soseki no es que vaya a iniciarla, pero la va a consolidar en la novela japonesa. Bueno, estos cambios en literatura se operaron muy lentamente. Ustedes comprenderán que era mucho más fácil para un japonés de la época de Meiji aprender a conducir una locomotora o a usar un telégrafo, mucho más fácil que escribir una buena novela realista. Y de hecho se tardó en escribir buenas novelas realistas, y eso a pesar de que en una fecha mágica para la literatura japonesa, que es 1888, este señor que está ahí, Tsuboshi Shoujo, va a publicar un tratado titulado La esencia de la novela, en donde habla de que el género literario más adecuado para expresar la nueva sociedad en transformación de Japón es la novela. No la historia ni la poesía, la novela, que estaba desprestigiada entonces, veremos por qué. Y también se aboga en este tratado por un nuevo lenguaje escrito que representara el lenguaje hablado, que no estuviera tamizado por la pertenencia social, por si eras mujer, por si eras hombre, si eras noble, si no lo eras, sino que fuera una voz neutra, y eso fue un logro difícil, ¿no? Y se consiguió en los últimos 10 años del siglo XX, por pioneros, por visionarios. También proponía este preceptista que en la novela o en el relato predominara la psicología sobre la trama, que en Japón no existía esto, ¿no? Este predominio. La psicología era plana, sin matices, como un dibujo ukiyo-e, ¿verdad? Donde los colores son planos, pues igual. Los personajes eran tontos, listos, buenos, malos, así, ¿no? No se les ofrecía como personalidades contradictorias, ¿no? Como lo somos los humanos. Narrador imparcial, como hemos dicho antes, realidades sociales nuevas, y que fuera un género libre de didactismos, no asociado a la ética, ¿no? Ni a inculcar valores. Bueno, pues fíjense ustedes que cuando empezó a haber literatos que habían absorbido estas enseñanzas y el país iba cambiando, y cuando murió el emperador Meiji en 1912, Japón ya era un país que los occidentales decían, por fin es un país moderno, ya no es feudal, ha ganado a Rusia y también comparte con otros países modernos la agresión colonialista. Entonces era un país moderno por eso también, claro. Pero entonces ocurre un incidente que deja estupefactos a las mentes más lúcidas de su tiempo. En plena celebración del funeral de Estado del emperador Meiji, un general, Nogi Maresuke, ahí le veis con sus medallas, comete yunshi. Yunshi quiere decir seguir en la muerte al Señor. Es decir, hacerse, esta vez sí, seppuku, y además al lado de su esposa, Shizuko. Los dos se suicidaron ritualmente, y en la nota de suicidio dijeron, me suicido porque hace, no sé si 35 años, un soldado de mi batallón perdió la bandera y no me quise suicidar por respeto a su majestad, pero como ya ha muerto, realizo lo que siempre quise hacer. Y pamba. Este gesto de seguir en la muerte al Señor, que era practicado más o menos frecuentemente en el siglo XVII y XVIII todavía, como sabemos por la literatura y la historia, cayó como una bomba
entre novelistas como Soseki, como Mori Ogai y otros, ¿no? Porque representaba la pervivencia del mito de que Japón, pese a los cambios, pese al éxito fulgurante de modernización, seguía vivo en sus tradiciones más profundas. Y esto fue una desilusión, ¿no? Si es que no hemos cambiado nada los japoneses. Y los extranjeros decían, frotándose las manos, ¿veis? Japón sigue vivo, seguís siendo unos bárbaros y unos feudales para hacer estas cosas. Este hecho fue muy llamativo, ¿no? En la opinión pública japonesa más sensible y a nivel internacional. Esto fue el 13 de septiembre de 1912, cuando ocurrió el Junshi del general Nogi, que además es registrado en la novela Kokoro, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de Meiji, quiero destacar la importancia que tuvieron los misioneros cristianos, generalmente protestantes en estos años, porque muchos japoneses que no podían viajar a Occidente, que eran la mayoría inmensa, se hacían cristianos para, a través de esa inmersión, muchas veces momentánea, aprender de Occidente o aprender inglés gratis, que daban clase gratis los misioneros al que se dejaba que le leyeran la Biblia, ¿no? Y después ya se dan cuenta de que el cristianismo era un traje no hecho a su medida. Esto que digo lo dijo Shusaku Endo, un escritor cristiano porque su madre era cristiana y él también fue toda la vida cristiano. Y decía, ser cristiano para un japonés es llevar toda la vida un traje que no está hecho a mi medida. Pero bueno, por fidelidad a su madre se mantuvo cristiano. Pues muchos japoneses empezaron a aprender conceptos cristianos tan evidentes para nosotros y tan arraigados como la dignidad de la persona, la conciencia individual. Esto no lo tenían ellos asumido. Empezaron a verse como personas cortadas, rotas, de realidades como la naturaleza, como los dioses o los budas o quien fuera. Para los japoneses, tradicionalmente, esos tres conceptos, ser humano, naturaleza, deidad, sobrenatural, estaban unidos, integrados, y ahora se rompen. Ahora el cristianismo les enseña de que no, Dios es una realidad y tú como ser humano eres otra, y la naturaleza es otra. Esto no era nada japonés. Lo aprenden y lo van a llevar a sus novelas. Una disgregación, por tanto. En fin, los escritores de la época de Meiji, a mí me gusta dividirlos en dos grupos. Los que nacen antes de esa fecha, 880-885, que generalmente casi todos asumen seudónimo literario, como era la costumbre en la época de Edo, y con lo cual admiten seguir perteneciendo a una tradición literaria, y otro grupo que nacen después, que no toman el apellido, el nombre literario, sino que conservan su apellido de familia y que nacen después. Y la diferencia además está marcada por una circunstancia muy importante, y es que el primer grupo fueron formados en clase de niños y en escuela secundaria hasta los 18 años en clásicos chinos. Sabían escribir chino, pronunciado a la japonesa si queréis, y componer en chino. Y más que el segundo grupo, en donde ya la reforma educativa de la primaria cambió en los años 80, 90, no tuvieron esa enseñanza en chino. El primer grupo, al que pertenece Soseki, sintió mucho más fuertemente el cambio en los valores educativos y formativos, ¿no? Y de hecho, pues Akutagawa podía leer chino, pero no sabía escribirlo. Ni Tanizaki tampoco, ni Naoya, ni Dasai. Bueno, Dasai es una excepción porque él sí que tuvo un seudónimo, pero y como Mishima también otro seudónimo que a él se le pusieron, pero son excepciones. Pero los anteriores, todos ellos tenían seudónimo literario, ¿no? Bueno, Arishima es otra excepción en el primer grupo, Arishima Takeo, que también, por cierto, suicidado. Inédito en español, pero pronto será publicado, por cierto. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo corre. Ahí tenéis otra hermosa japonesa con un topless, y porque quiero destacar el hecho de que esos dos senos son desasimiento, desarraigo, disgregación, individualismo roto.
y sin ellos no entendemos el tronco, son las flores de tonos sombríos, de este tronco que es la vida de Soseki, que va a producir unos frutos que serán sus obras. Y esos frutos es producto de una sociedad de rupturas y en transformación acelerada. La razón de sus cambios venía de fuera, no de dentro, como es la sociedad de Meiji. Así que ese tronco de contradicciones, donde se producen esos frutos, es lo que vamos a ver en esta última parte de la conferencia, a través de la vida de Soseki, muy contradictoria. Yo he identificado 4 contradicciones fundamentales. Seguramente que hay más, pero 3 o 4 creo que son muy claras. La primera contradicción, aquí tengo los papeles, pero como siempre me pasa cuando hablo de que nunca los consulto, porque me gusta mirarlos a ustedes, ¿no? Y también retroalimentarme con el gesto que veo en todos de atención, cosa que les agradezco muchísimo, ¿no? Pues entonces, primera contradicción de Soseki. Entre el sufrimiento físico y mental que padeció en vida, por un lado, y el éxito que tuvo en vida y nada más morir, pero ya en vida tuvo mucho éxito y era inmensamente popular. Tanto es así, bueno, ya eso después de muerto, que su imagen hasta el año 2007 estuvo en los billetes de 1.000 yenes en uso en Japón. Los que hemos estado aquí en Japón en esos años, como el vicedecano, los hemos manoseado, los billetes de 1.000 yenes. No se podían comprar muchas cosas con ellos, pero bueno, algo sí. Pues ese era Soseki. Quiero detenerme brevemente en la primera parte de esta contradicción, porque nos da una respuesta, nos da una clave, una llave maestra para abrir el cofre de las esencias de Soseki. Y es lo que sufrió ya en el útero de su madre, lo que sufrió de niño y después lo que diríamos después. Soseki era el 8º hijo de un padre de 54 años y de una madre de 50, una edad avanzadísima para la época, hijo no deseado. Y el ser hijo no deseado tiene mucha tela, Ha mencionado antes el vicedecano a Banana Yoshimoto, una especie de Haruki Murakami en versión femenina, ¿no? Gran escritora. Pues esta autora tiene un libro que se llama Amrita, en donde hay una descripción de una chica que va a ser medium, con poderes paranormales, ¿no? Y que habla de su nacimiento, antes de su nacimiento, y dice de ella eso que pone ahí, que dejo a que lo lean si quieren, y es de que ella se sentía porque, aunque no era consciente, lo sabía, en el útero de su madre, no deseada por sus padres. Y padeció, esta niña todavía no nacida, padeció la desesperación de querer huir y no poder, porque estaba atado al cordón umbilical de su madre. Debe ser terrible. Espero que ninguno de los aquí presentes lo hayamos experimentado en nuestro subconsciente. Pero debe ser terrible sentir en el vientre de tu madre que no eres querida. Esto ocurre en personas, en literatura y en la realidad. Soseki fue una de estos. Y dice al final de la cita, por eso, pues dice, esa tristeza y el grito desesperado de un alma que desearía huir y no puede, hicieron que naciera en ella, en este personaje femenino, que después es una medium, que naciera en ella la capacidad de comunicarse con otros seres de otra realidad consciente, ¿no? Ultratumba, lo que fuera. Pues bien, Soseki fue de estos desgraciados. Y en Soseki la comunicación va a ser con sus lectores, a través de sus escritos. No se suicidó, ni tenía comunicación con seres de otro mundo, pero casi. Se comunica con nosotros 100 años después cuando leemos sus obras. Aparte de esta circunstancia, segunda contradicción,
Soseki tuvo, o sea, es como nacer y verse no deseado. Entonces, ¿qué pasó? Sus padres, nada más nacer lo dieron en adopción, un recurso que no era infrecuente en esa época en Japón, a una familia que tenía una verdulería de la que eran clientes, y estas que no tenían hijos, ¿no? Entonces, por lo visto, le cuidaban muy mal. La hermana mayor de Soseki, que era ya muy mayor, porque sus padres eran mayores cuando nació él, dicen que un día pasó por delante de la verdulería y vio al niño ahí entre las zanahorias, las patatas, en una banasta, mal cuidado, apenas sin comer, sucio, y le dio tanta pena, que estaba desatendido, de que logró que sus padres lo readoptaran otra vez. Soseki tenía entonces 3 años, un niño. ¿Pensáis que los niños no lo saben eso? ¿No son conscientes? Claro que lo saben, aunque no lo puedan expresar. Lo saben, que no son deseados ni queridos. Y al ser reintegrado, otra vez fue dado en adopción a unos antiguos clientes o proveedores de esta familia de Soseki, que era de clase media, ¿no? Aunque de orígenes un poquito más altos, ¿no? Los Shiobara, ¿no? Que después este personaje de Shiobara va a ser recreado en este libro, que lo he puesto ahí porque me parece un libro, Las hierbas del camino, un libro clave para entender la psicología de Soseki, en donde aparece con el nombre de Shimada, este Shiobara, ¿no? Que va a convertirse en el padre adoptivo chantajista de Soseki. Cuando Soseki es famoso, le pide dinero por los tratos que le dio cuando era padre adoptivo, aunque le cuidó muy mal y tal. Y al final también lo abandonaron y también fue reintegrado. O sea, estuvo zarandeado por 3 familias de adopción. Soseki, de los 1 a los 15 años. Cambió 4 veces de apellido. Y esto también tiene importancia, este desarraigo. O sea, si hay desarraigo ya de por sí en la sociedad de Meiji, a nivel personal, fíjense ustedes si no tiene que haberlo. Con estos 2 panoramas, ¿cómo no va a ser Soseki un autor de personajes, como los veremos después, personas aisladas, desesperadas por falta de seguridad emocional? Lo llevaba ya en su infancia. Segunda contradicción de Soseki, la que hay entre la formación que tuvo por haberse criado en los años 70, en donde todavía se mantenía la educación en chino y en clásicos, y por su talento en ello, ser educado en la lectura y el estudio de clásicos chinos. Él va a mantener un amor constante toda su vida por escribir poesía en chino, que dice que le decía que le relajaba mucho, por escribir haikus. Ahí hay un librito de haikus de él. Y eso lo va a mantener siempre al lado de su faceta como novelista, autor de poemas que no han tenido la fama que sus novelas, por supuesto. Y el segundo término de la contradicción es su decisión como universitario de seguir estudios de literatura inglesa, que era lengua inglesa, que era como ahora un plus para tener trabajo y tener oportunidades laborales y sociales, saber inglés, ¿no? Entonces él quizás es realista, o también algunos dicen que patriota, y veía que hacía un mayor servicio a su sociedad si se dedicaba a estudiar inglés, literatura inglesa, y no una enseñanza que empezaba a ser ya un poquito obsoleta, ¿no? A nivel de demanda social, como era el chino o el japonés, ¿no? Entonces esta decisión también fue interesante, y él lo va a lamentar, porque en el fondo, lo dice muchas veces después, sentía un profundo desagrado a la lengua inglesa y a su literatura. Lo dirá después también, ¿eh? Se va a matricular en el departamento de inglés. No voy a dar muchos datos biográficos, sino porque los elementales nada más, para interpretar las contradicciones de Soseki, ¿no? Porque datos biográficos ustedes los encuentran a golpe de tecla en su referencia, que espero que no sea solamente Wikipedia, ¿no? Que haya otras, pero aún así, ¿no? Pero algo tengo que decir, ¿no? Entonces hay una fecha, 1900, cuando él entra a la Universidad de Tokio, se matricula en el departamento de inglés, se gradúa en el 2003, va a ser el segundo graduado de su departamento, y antes de irse de becario a Londres, va a estar de profesor de inglés en ciudades de provincias, como Matsuyama, que está en Shikoku, como Kumamoto, que está en Kyushu,
que van a permitirle en la primera estancia tener materia para una obra que va a ser muy popular y que le va a hacer famoso, que se llamará Bochan. Y en Kumamoto es donde se casa. Hablando de casarse, se casa con una mujer que venía de una clase superior, para que vean la pervivencia de las clases todavía, que siempre le va a reprochar a Soseki en el futuro su pertenencia a una clase inferior. El matrimonio va a ser un fracaso, pero van a tener bastantes hijos. Y teniendo hijos se hacía difícil el divorcio en esa época, ¿no? Aparte de que Soseki era un hombre resignado con su suerte, pensaba que si estaba casado con ella era voluntad del cielo y había que apechugar y nunca se va a divorciar, pero va a profesar un odio creciente a su esposa, una tensión insoportable que le va a provocar, no, ya los tenía de antes, no lo he mencionado porque cosas se me quedan en el tintero, es lo malo de no leer. Le va a provocar desequilibrios mentales. Soseki, tampoco lo he dicho, a consecuencia quizás de esos zarandeos emocionales de la infancia, antes de cumplir 20 años, vomita sangre. Tiene úlceras de estómago de gravedad cada vez más fuerte, ¿no? Vomitar sangre en esa época era una señal de una enfermedad que se llevaba a la gente por delante con mucha facilidad, que era la tuberculosis. No llegó a tenerla, pero era por su estado estomacal. Desórdenes mentales también, a mi juicio, consecuencia de su infancia o de su vida uterina también, ¿no? Que tenía de rechazo. El caso es que la convivencia con esta esposa va a acrecentar estas depresiones. Dicen, de hecho, de que si aceptó irse a Londres como becario en el año 1900, con 2 años de casado, fue un poco por separarse de ella un ratito, ¿no? Así que fue a Londres en 1900, un privilegio muy raro para los japoneses de entonces. Mori Ogai había ido a Alemania un poco antes y había estado 3 años con una beca muy buena, pero él va con una beca muy exigua y va a llevar una vida casi de extranjero indigente en Londres. No tendrá dinero para ir a las universidades de Oxford y Cambridge y se va a contentar con contratar un profesor particular y leer mucho por su cuenta y apenas salir, porque le costaba dinero el transporte, de su apartamentito, un casi cuchitril londinense donde vivía malamente. Pero va a dejar anécdotas muy curiosas de su vida en Londres, algunas de las cuales, ahí sí que voy a leer porque no puedo citarlas, que ilustran este impacto de trenes, esta oposición que había entre dos culturas, ¿no? Dice, por ejemplo, Soseki, tampoco le he dicho, era un hombre de un gran sentido del humor, a pesar de sus desgracias. Sabía reírse de sí mismo. Él era un aficionado a los teatros yose, en la época donde había actuaciones de los cómicos o cuentistas rakugo, ¿no? Que usaban el humor, la ironía como una herramienta de comunicación, y él va a tener siempre esta beta de humor, no tanto en sus obras últimas, pero sí en las primeras, cómica, satírica, ¿no? Bueno, no les cuento una cosa graciosa porque no da tiempo, pero si no se lo contaría. Cuando va a Londres tiene estas impresiones. Dice que a veces, él sentía el contraste de verse un oriental bajito como era, y decía con cara de mono, de verse deambular por las calles al lado de altos y apuestos ingleses. Y a veces pasaba delante de un escaparate, se miraba en el espejo, en el cristal, veía su cara de mono y se echaba a reír de sí mismo. Decía, esta risa me hacía sentir bien, ¿no? Cosas así. Dice también que una vez se rieron de mí porque invité a alguien a contemplar cómo caía la nieve. En otra ocasión, dice, describí a unos ingleses la profundidad con que a los japoneses nos afectaba contemplar la luna, el tsukimi en japonés, pero mis oyentes se quedaron perplejos. Otra vez me invitaron, dice, a quedarme en una mansión de Escocia. Mientras paseaba con mi anfitrión por el jardín, observé la espesa capa de musgo que había en los senderos y en los escalones de piedra, y comenté admirativamente cómo esos senderos habían adquirido, y esas piedras, habían adquirido la hermosa pátina del tiempo. Entonces mi anfitrión replicó que muy pronto iba a pedirle al jardinero que limpiara los senderos y arrancara todo el musgo.
ven este contraste de valores, ¿no?, de la estética japonesa y la de los ingleses o la de los occidentales en general, donde el musgo es algo que hay que quitar, ¿no? Además, si resbalas te caes, ¿no? Pues los japoneses prefieren casi caerse, pero que el musgo se mantenga vivo, porque tiene eso que llaman, que conocéis, tiene mucho sabi y un poco de wabi, ¿no? Bueno, más importante que todo eso, dice que también que una vez, como era tan bajito y pasó delante de él el cortejo fúnebre de la reina Victoria, que murió creo que en 1901, por ahí, ¿no? No podía verlo, entonces un inglés que era su casero, muy amable, le puso encima de sus hombros para que pudiera verlo, ¿no? O sea, dice, también encontré gente amable, ¿no?, en Inglaterra, ¿no? Bueno, pues más importante que esas anécdotas, interesa que la estancia en Londres le sirvió para desarrollar sus propios gustos literarios y no basarse en opiniones de extranjeros, cosa que no hacían la mayor parte de los japoneses de su tiempo, incluso intelectuales. Tercera contradicción de Soseki. La contradicción entre profesor universitario, que fue de lengua inglesa, en la universidad donde se graduó, la Universidad de Tokio. Ahí tienen una imagen de esta universidad donde tuve el honor de ser también profesor, pero de español, en los años 80. Y su oficio como escritor de novelas. Una contradicción que solamente la entendemos como tal a la luz del estatus que en su época tenía ser escritor de novelas y ser profesor universitario. Ser profesor universitario tenía un alto estatus en Japón, porque había un concepto que todavía pervive, espero, del profesor como docente, ¿no?, que venía como todo, de Confucio. De Confucio viene lo bueno y lo malo en Japón. Y además una institución pública, imperial, y la primera universidad del país. Y él, cuando vuelve de Inglaterra, en 1903, es contratado por esta Universidad de Tokio, va a heredar no cátedra, sino el puesto que tenía Lafcadio Heer, y va a estar 2 años enseñando. Dicen que sus clases eran muy aburridas, muy analíticas. Suele pasar con los escritores que sus clases suelen ser aburridas, pero era un puesto prestigioso. Y en esa época, en 1905, 6, hasta el 7, cuando cambia de trabajo, va a escribir 3 obras, no sé si las tengo aquí puestas. Sí, ahí las tengo. 3 o 4 obras que le van a hacer popular. Son obras desenfadadas, con beta cómica, satíricas, pero con suavidad, ¿no? Muy leídas. Una es Yo el gato, famosa, que he puesto también la fotografía de abajo, a la izquierda lo ven, porque esa traducción fue anterior a la que se hizo famosa de Gredos, una traducción de Soseki. Además me permite reivindicar a un traductor que no se menciona, que es Jesús González Vallés, que fue el que tradujo Bochan, incluso en una edición de los años 60, pero no conocida en España porque está traducida en una editorial sudamericana de Tokio, ya inaccesible, pero después se reimprimió en Trota en los años 90. Fue anterior a la de Impedimenta, de la famosa portada, que sí que fue muy conocida, ¿no? También González Vallés tradujo Bochan en los años 70, y quiero que conste esta deuda con este traductor de una generación a los que tanto debemos los que hemos venido después, una generación de personas que fueron a Japón en los años 50, 60 como religiosos y después se convirtieron en grandes conocedores de la cultura japonesa, y con esto rindo un modesto tributo a personas como Antonio Cabezas, tenemos aquí la suerte de tener a su hijo, y al padre del vicedecano. A todos ellos, sin ellos el camino que ahora hemos venido después no lo hubiéramos podido seguir. Entonces González Vallés fue el traductor primero de Soseki en castellano. Y títulos como, menos conocidos, Nowaki, no traducido al español, sí en cambio está el de Almohada de hierba, que es una especie de poema en prosa, y este otro, que ya le he mencionado antes, y que es el famoso Bochan, un libro que todavía se lee hoy en Japón en las escuelas secundarias y primarias. Los niños lo leen porque es un libro divertido y gracioso, ¿no?
que recoge las experiencias que tuvo como profesor individualista y optimista el propio Soseki en Maruyama, en una escuela. Bueno, pues la decisión a la que me refería antes, y es de que la contradicción es que en 1907 Soseki deja su prestigioso puesto de docente en la Universidad número 1 de Japón para hacerse cargo de la sección literaria del periódico Asahi Shimbun, y dedicarse a escribir obras de ficción. Una decisión excéntrica, rarísima, que sorprende a propios y extraños, ¿no? Y que en una carta dirigida a un amigo, Nomurakimi, la justifica Soseki diciendo que lo hace porque no aguantaba la arrogancia de sus colegas profesores y porque menospreciaba, esto es una carta íntima, no se publicó, ahora se ha publicado, ¿no? Menospreciaba todo lo que oliera a oficial, y Todai, la Universidad de Tokio, era oficial por excelencia, ¿no? Él era muy receloso de todo esto, incluso rechazó en 1911 la distinción que le dieron de doctor honoris causa al Ministerio de Educación de Japón, porque, según él, cometieron la imperdonable arrogancia de darle esta distinción sin consultárselo antes, y lo rechazó. Un hombre de una integridad moral desconocida, y más en los tiempos que corren. Natsume Soseki. Bueno, pues total, que, como digo, excéntrica, ¿por qué? Aparte del prestigio de ser profesor, que lo deja, el estatus tan bajo que tenía el ser escritor de ficción. La ficción, o sea, las novelas, en esta época, en Japón era considerado una actividad frívola, propia de mujeres, personas de baja cultura en el Japón de la época, con olor a mantequilla. Olor a mantequilla en Japón, todavía se dice esa expresión, batakusai, es una acusación con que los japoneses señalan algo con tufo de extranjero, ¿no? Por el empleo que hacen la mantequilla los anglosajones, que son los que en esa época andaban más por allí, ¿no? Eso era la novela, o sea, describirse la ficción. Y fíjense ustedes qué divertido, les va a hacer sonreír estas afirmaciones, que leo, lo dejo para que lo lean, que realiza nada menos que Nakamura Keiyu, que fue el traductor del primer libro japonés, en 1871, el Self-Help de Samuel Smiles, un hombre vanguardista, y tiene esta opinión sobre la ficción y las novelas. Esto es lo que la gente pensaba entonces. ¿A qué es gracioso? Sobre todo lo último. Eso se pensaba en Japón, ¿eh? Entonces entenderán el desprestigio que era escribir novelas. Soseki va a conseguir que el estatus del novelista suba muchos enteros a final del siglo, al principio del siglo, perdón, cuando empieza a escribir novelas de calidad y novelas serias. La novela se asociaba a cosas, como digo, hasta perniciosas, como pone ahí, ¿no? Bueno, y la cuarta contradicción, llevamos llegando casi al final, porque me parece que hemos empezado tarde, ¿no? Y tiene que ver, si se puede llamar contradicción, en el mérito literario que tiene Soseki, y es saber canalizar una tradición literaria propia, distinguida por el exquisito lirismo y atención a los detalles, canalizarla en moldes, en canales de inspiración occidental, sobre todo en lo que a análisis psicológico se refiere. O sea, esta combinación de estas dos cualidades literarias. Y esto lo va a hacer a la perfección y cada vez, pero con tonos, con temas cada vez más sombríos en su futura producción. Dolor y sangre son dos metáforas favoritas de sus protagonistas a partir de 1907. Y sus grandes temas, ahí los tenéis. Temas que definen como nadie el clima espiritual de la época. Moralidad contra orden social, identidad. El gran tema de Meiji era la identidad en peligro. ¿Qué somos los japoneses? Somos orientales raros que tendemos a Occidente, y ese tema Soseki lo va a expresar a través de la angustia vital de sus personajes masculinos. Culpa, incomunicación, un lema muy sosekiano en su poesía también,
seguir al cielo y abandonar el yo. Él era un practicante de la meditación zen también. Y va a producir frutos espléndidos que se clasifican por trilogías. La primera trilogía de esos 2 primeros años, desde que es director del suplemento literario de la Asahi, en esas 3 obras. Una de ellas, 10 noches de sueños, que he publicado en español en el libro Misceláneas primaverales, que es una colección de 10 sueños surrealistas maravillosos, algunos con ecos de Edgar Allan Poe, de una sutileza terrorífica. Otra que se llama El Minero, perdón, ¿el que pone? Sí, El Minero, recién traducida. Y otra que se llama Gubi Jinso, que todavía no está traducida tampoco. Ya empieza a abandonar el tono social y empieza a tener personajes un poquito más inquietos por sus problemas de comunicación y de identidad. Esta tendencia la desarrolla en la segunda trilogía, escrita 2 años después. Soseki, desde que está en el Asahi como periodista y como se dedica a escribir una novela por año hasta su muerte, ¿no? Se dedicaba a escribir novelas que aparecían serializadas, era la costumbre de la época. Cada semana había una entrega. Entonces escribe esas 3 durante esos 2 años siguientes o 3. Sanshiro, La Puerta, Mon, que había sido traducida antes en Midawano desde el inglés y ahora ha sido traducida desde el japonés. Por Impedimenta, hay que felicitar a Editorial Impedimenta por el esfuerzo que ha hecho en divulgar a Soseki desde el japonés. Hablaremos después en el taller sobre el tema de la traducción. Y Daisuke, cuyo título en japonés, han elegido ese nombre porque es el título del personaje, y al editor le pareció mejor que el título, que sería Y entonces, que sería la traducción literal de Sorekara, que es la traducción, el título japonés, ¿no? En donde los personajes masculinos, debo decir, y me da un poquito de pena decirlo en esto cuando estoy ante audiencias como la de ustedes, que son mayoritariamente femeninas, de que Soseki apenas no tiene protagonistas femeninos, todos son masculinos. Y en esto hereda una tradición de la novela victoriana, no previctoriana, sino victoriana, en donde las mujeres son invisibles como protagonistas. Si quieren un novelista japonés de la época en que se llama hoy día feminista incluso, en el cual sus protagonistas son mujeres, les recomiendo a Izumi Kyoka. Izumi Kyoka, traducido ya del japonés por Satori, en donde las mujeres son seres a veces angelicales y a veces diabólicos, en la misma historia, pero muy interesantes. El hombre es pasivo, la mujer controla todo. Es un novelista, Izumi Kyoka, es una digresión esta nada más, que ha sido comparado con Edgar Allan Poe, porque es de terror, un terror sutil también, y que hereda una tradición de culto a lo fantástico y sobrenatural muy fuerte que había en el Japón premoderno. En fin, lean a Kyoka, les va a gustar. Avanzamos un poquito a la carrera ya y abordamos la tercera trilogía de Soseki. La tercera no, perdón, he dado mal. No la primera, la tercera, que es esta, en la cual publican para muchos sus 2 mejores novelas. Bueno, yo diría que 2 de las 3 mejores novelas, entre ellas Kokoro, de la cual pues hay 2 versiones, como la que yo realicé en 1903 y la que ha realizado hace poco también Impedimenta, también excelente a mi juicio. Vean ahí la portada, ¿no? La portada fría y académica y seria que les he mostrado antes, y las portadas más vistosas de RBA, y que por ser portadas vistosas han vendido más, ¿no? Y otra novela que quiero destacar es El Caminante. El protagonista se llama Ichiro y es una especie de hermano del sensei de Kokoro también, y de Sasuke y de Daisuke de las novelas anteriores, ¿no? Intelectuales, ociosos y atormentados, incomunicados. Kokoro es una novela de factura narrativa, de estructura prodigiosa y de un gran lirismo, densidad y créanme, pienso, una herramienta muy buena si se vive en España y si uno le interesa la cultura japonesa, para conocer el código de comunicación de los japoneses, todavía hoy válida. Kokoro.
Me gustaría hablar más, pero no va a dar tiempo, del individualismo de Soseki. Les remito a un libro que ha salido hace 2 meses, que es que es una colección de ensayos en forma de conferencia impartidos por Soseki, titulado Mi individualismo. Ya les dije antes, me parece que lo he dicho ya, que ser individualista en la época de Meiji para muchos japoneses era ser antipatriota, era una amenaza, era una dinamita que muchos percibían que hacía volar por los aires las viejas lealtades, el viejo orden social. Soseki se atreve a serlo, pero se justifica, diciendo que su postura no es nada, ahí lo dice en esa cita que he entresacado, no pone en peligro el país, sino que consiste en respetar la existencia de otro, algo que nos han enseñado en nuestra cultura, ¿verdad? Pero que en Japón no era tan aceptado en su tiempo. En 1914, con una salud cada vez más quebrada, escribe una novelita, es la que tengo aquí en la mesa, que es la única novela un poquito autobiográfica de él, donde habla de las razones vividas por él de su angustia vital. Y en esas razones está, como sol en el firmamento, la relación atormentada con su esposa y también los acosos chantajistas de su padre adoptivo, ¿no? Y pese a eso encuentra energía para escribir una novela clave de su obra, Las hierbas del camino. Y escribe, fíjense, doy este ejemplo nada más, para que vean el estado emocional de angustia y de infelicidad que sentía Soseki. Él era un hombre generoso, pese a este estado vital en que estaba. Y en su casa, los jueves, había una tertulia literaria a la que asistían jóvenes literatos y él apoyaba desde su crítica en el periódico Asahi a todos los talentos nuevos y decía al que no tenía talento cómo podría mejorarlo, ¿no? Era un hombre generoso y entregado. Y de lo que decía, eso se transmitió. Entonces Tanizaki, un novelista que viene después, que nació en 1988, tiene un libro que conocerán, que se llama Elogio de la sombra, un breviario de estética, también lectura obligada para cualquiera que acometa este estudio sobre Japón, en donde tiene esa frase que dice, bueno, en este libro, no sé si lo saben, Tanizaki, no sé si emplea 10 o 12 páginas hablando de las excelencias estéticas del retrete japonés. Y compara la belleza del entorno del retrete japonés, con tonos sombríos, madera, alejado de la estructura principal del edificio tradicional japonés. Habla, dice, me han dicho de esas tertulias de Soseki, que Soseki comentó que el momento más feliz del día para él, en su estado de sufrimiento continuo, era cuando se agachaba para evacuar los intestinos. Y ese movimiento de evacuación era el momento más feliz del día. Imagínense ustedes lo mal que debía pasar el hombre para que fuera verdad. Seguramente lo era, porque no era muy sincero, que nos da idea del sufrimiento físico y mental que sentía, ¿no? O sea, por eso, por favor, esos frutos dolorosos de sus obras, producto de esas flores en forma de senos, entiéndanlos a la luz de este ejemplo banal que les he traído, ¿no? Pues bien, última obra que escribió Soseki fue Luces y tinieblas, Meian en japonés, incompleta, pero para algunos también una obra clave para entender su personalidad sufriente, que dejó inacabada. He dicho antes que su consuelo, y lo dice él cuando en su diario, cuando escribía esta novela última y póstuma, cuando dice, me agotaba tanto cuando por la mañana escribía 2 páginas de hurgar en la fealdad del alma humana, que sentía que por la tarde tenía que escribir poesía para purificarme, ¿no? Y una poesía que escribió el 20 de noviembre de 1916, 2 días antes de que entrara en coma, que fue el 22, 2 semanas después murió, el 6 de diciembre del 16, pues casi lo último que escribió en poesía fue esta hermosa poesía en kanji, en chino. Los chinos escribían en cuartetos
4, los chinos les gustan los números pares y a los japoneses los impares, por eso se llevan tan bien. Y entonces él escribía cuartetos de 4 y 4. Entonces aquí han salido, sí, los 8. Es un poema muy bello, ¿no? Y me ha parecido un colofón apropiado en esta sala que se llama García Lorca, con esas fotografías de él, y en esta ciudad y en Andalucía, tierra de poetas, finalizar esta charla con esta poesía de García Lorca, que si me permiten la leo para aquellos que estén tan fatigados que no puedan leerla. Dice así: el camino a la verdad es solitario, remoto, escondido, pero con un corazón limpio por él recorro el ayer y el hoy. Hay un yo en las aguas azuladas, en las azuladas colinas. Todo es cielo, todo es tierra, artificio no hay en ellos. En la luz mortecina del crepúsculo, la luna se aparta de la hierba y la voz sorda del viento de otoño se queda entre los árboles. Olvidaré mis ojos y mis oídos, perderé el cuerpo. Solo en el vacío entonaré el blanco cántico de las nubes. Bonita poesía, ¿verdad? Prodigiosa. Pues bien, con esta poesía y la conciencia de que en esta charla de 1 hora, poco más, en que les he asaeteado también, quiero que tengan en cuenta esto: un cuerpo asaeteado, el de Soseki, de contradicciones. Hemos visto 4, habría más, con 2 senos, por eso toples, ¿no?, que son individualismo y desarraigo. Y el corazón, pensarán ustedes, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está ese kokoro de los japoneses? Pues yo les quiero decir, amigos y amigas, que el corazón es la obra de Soseki. Léanla para conocerla. Muchas gracias por su atención.